La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G56 5G. Hello, Moto. El grupo Unir para Crecer, integrado por los sectores que encabezan Andrés Ojeda, Robert Silva y Gustavo Zubia, llevaron adelante este sábado en la casa del Partido Colorado su primer encuentro nacional, después de terminado el ciclo electoral. Justamente ayer, en el diario El País, el senador Robert Silva brindó una entrevista que fue titulada "El piñazo que recibimos en 2002 tiene consecuencias hasta ahora y nos alejamos de la gente". Justamente Andrés Ojeda, actual secretario general del Partido Colorado, ha dicho que esa colectividad tiene la responsabilidad de actualizarse para competir y no puede volver hacia atrás. ¿Hacia dónde va esa actualización? ¿Cuáles son las consecuencias de la piña del 2002 que hasta hoy se advierten, según el senador Robert Silva? Lo conversamos con él en nuestra entrevista central. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto estar acá, gracias a vos por la invitación y a la gente por escucharnos. Senador, le preguntaba antes de que se abriera el micrófono cómo evalúa este primer encuentro nacional de Unir para Crecer que se realizó el fin de semana en la sede del Partido Colorado, teniendo en cuenta que son tres sectores que confluyen en un mismo espacio, llamémosle, que esto se determinó así luego de la elección del mes de octubre, o antes, para la elección del mes de octubre. ¿Cómo evalúa el evento? Muy positivo porque concurrieron más de 500 personas, vino gente de todo el país, ratificando el compromiso que para mí es fundamental de trabajar por la recuperación del Partido Colorado. Esto es fortalecer su estructura orgánica, su clara estrategia de mayor involucramiento con la gente, su reposicionamiento o fortalecimiento de su posicionamiento ideológico, que es muy bueno y necesario, en un partido que ha sido clave en la construcción de este Uruguay y que hoy por hoy afronta desafíos, como todos los partidos, porque la realidad ha cambiado, la sociedad es otra. Entonces yo siempre digo que con el orgullo de nuestras banderas tradicionales, ser actores protagónicos en el presente y proyectarnos al futuro. Así que fue un poco lo que estuvimos hablando. Recibimos la asistencia también de un especialista que nos estuvo contando sobre las nuevas realidades y cómo todo ha cambiado, ¿no? Aquello de la rapidez con que existen hoy por hoy los mensajes, la forma en que son recepcionados. Y bueno, contento de que hemos generado este espacio desde la identidad propia de cada uno de los sectores que lo componen, con un Partido Colorado que está bien dinámico y con muchas actividades. Usted utilizó recién la palabra bandera, esas banderas que históricamente tenía el Partido Colorado, que muchos entienden que hoy las tiene el Frente Amplio o que las comparte por lo pronto con el Frente Amplio. Esa actualización del Partido Colorado, ¿hacia dónde debe apuntar desde el punto de vista ideológico? Bueno, desde el punto de vista ideológico nosotros siempre fuimos progresistas. Yo lo digo, a ver, el Partido Colorado fue un partido progresista toda su vida. ¿Qué es ser progresista? Yo lo conceptualizo como ser adelantado a tu época, es decir, no tener temor en pensar soluciones para problemas que afectan a la gente hoy, proyectándolas a partir de lo que te parece es lo mejor en lo presente y en lo que pueda venir. Ejemplo, yo voy a poner para entendernos, ¿no? Pues si no hablamos a veces medio teórico, pero por ejemplo, Valle Ordóñez fue un adelantado con el divorcio por sola voluntad de la mujer. Sanguinetti fue un adelantado cuando reformuló y proyectó en su gobierno todo lo que tiene que ver con la política forestal de este país, con la ley forestal, que proyectó lo que proyectó y hoy es el principal rubro de exportación del Uruguay. En lo social, Adela Reta, ¿no? Otra una bruta mujer que ¿qué hizo? Dijo, bueno, tenemos que atender a los más chiquitos, el Estado solo no puede, entonces vamos a generar una alianza con la sociedad civil organizada. Y ahí, ¿te acordás? En un momento de las discusiones había CAIF, Centros de Atención a la Infancia y a la Familia, en capillas. Y la laicidad del Estado y todo aquello. Pero sin embargo estaban atendiendo a los muchachitos y se comprobó que eso no afectaba a la laicidad a partir de muchas discusiones que hubo, entre otras cosas. Eso es el Partido Colorado y a eso tenemos que volver
sin perjuicio de las discusiones internas que tenemos que tener. Gente que considera que es otro el camino, bueno, discutámoslo, y por eso en el plan estratégico que hemos elaborado, que en los últimos tiempos, al menos la gente que ha hablado me dice, el Partido Colorado nunca tuvo un plan estratégico. Nunca tuvo un plan estratégico que proyectara una hoja de ruta en lineamientos que considera importante avanzar, y lo estamos haciendo. Uno de ellos es la actualización ideológica, uno de ellos es volver a lo que hicimos en el 2011-2012, que fue nuestro congreso ideológico. ¿Algún ejemplo actual que pueda poner con respecto a esa mirada progresista que tiene el Partido Colorado con respecto a los temas que hoy están en la agenda? Por ejemplo, eutanasia, por ejemplo, reducción de la jornada laboral. ¿Qué mirada tienen con respecto a esos temas? Mira, eutanasia yo estoy a favor, en la medida que creo firmemente, como vallista y colorado que soy, en la existencia de la libertad como principio rector de la vida de la persona. Yo entiendo y también comparto la visión de mucha gente que dice, no, yo no voy a usar nunca la eutanasia, yo voy a usar los cuidados paliativos porque creo que el destino de mi vida no lo puedo resolver yo, sino se resuelve desde otra perspectiva. Recontraentendible, y lo comparto también desde esa perspectiva. Pero como vallista digo, tiene que existir otras posibilidades que, con las garantías del caso, la persona, en el marco de su libertad, pueda optar. Y por eso nosotros con Ope Pasqué, que integra la 600, que fue la fórmula que llevamos con él al Senado, él me acompañó al Senado, lo propuso, y yo estoy de acuerdo y muy contento que en este gobierno se esté discutiendo el tema y vaya camino a aprobarse. Integro la Comisión de Salud. Pero te voy a decir otra, mirá, yo presenté un proyecto de ley que creo firmemente que es ser adelantado a la época, no porque lo haya hecho yo, sino porque recoge lo que es la tradición de este país, de la universalización y la obligatoriedad de la educación de 3 años. En 1892, otra gran mujer, Enriqueta Comte-Riquet, fundó el primer jardín de infantes público de América Latina. Lo tuvimos los uruguayos. Eso es el adelantado a tu época. Y esta mujer con otras maestras hablaron de la importancia y la individualidad, del desarrollo cognitivo, emocional, de los valores, la honestidad, que cuanto antes estuviera escolarizado con los cuidados propios de una educación, y lo decía a fines del siglo XIX. Hoy la neurociencia nos dice que cuanto antes estén socializando, involucrados con pares, en un contexto de formación, de cariño, de acompañamiento junto a las familias, es fundamental, y en los sectores más vulnerables ni que hablar. Y presenté un proyecto de ley de educación obligatoria a partir de los 3 años, y estoy convencido que vamos a ser el primer país de América que lo vamos a poner como obligatorio, y que cuando nosotros llegamos al gobierno, en el año 2019, había el 74-75% de escolarización a los 3 años. Nos fuimos y hay el 86%. Tenemos que ir por ese 14% que falta. Esa mirada progresista que dice usted anida en el Partido Colorado, o en parte de él por lo pronto, ¿puede verse diluida en el caso de que el Partido Colorado integre una colectividad, un lema, una coalición republicana con el Partido Nacional que en algunos puntos ha estado firmemente en contra de los postulados que lleva adelante el Partido Colorado? Mirá, la realidad del país marca que hay 2 grupos o 2 conglomerados, el conglomerado Frente Amplio y el conglomerado Coalición Republicana. Yo soy un defensor a muerte del Partido Colorado, y lo dije el otro día en el encuentro nuestro de Unir para Crecer, lo dije, miren, yo no le cedo la derecha a nadie en defensa del Partido Colorado, pero a nadie. Nadie vaya a creer que por pensar eventualmente o que esté sobre la mesa una estrategia electoral como la que ya nos presentamos, vamos a desdibujar al partido, porque me remito a los hechos. El partido, con Ernesto Talvi, con quien habla, en el 2019 votó un 12%, y ahora votamos, con la fórmula que integré con Andrés Ojeda, casi el 17%. Entonces, el Partido Colorado tiene más de 100.000 votos, que aumentó de una elección a otra. Entonces, en esa línea de fortalecimiento del partido hay que continuar y analizar electoralmente, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo mejor? Porque queremos llegar al gobierno, y yo lo digo con toda la letra, que quede claro, porque si no la gente dice, no, pues nosotros no queremos cargos. No, nosotros queremos llegar al gobierno y ocupar los cargos de gobierno para que lo que son nuestras ideas se transformen en realidad. Una cosa es un formato de lema común, y otra cosa es el formato de en octubre todos separados, en noviembre todos juntos. Es la discusión, y nosotros tenemos interna. El otro día Bordaberry hizo una nota y planteó un tema,
Otros compañeros hablan de una cosa que no existe, que es no fusionarnos. Yo creo que no está sobre la mesa fusionarse al Partido Nacional. Lo que está sobre la mesa es eventualmente integrar un lema común con una única fórmula, que es lo que establecen las reglas electorales hoy. Hay que ver si eso es lo mejor o si antes de discutir eso vamos por lo que el Comité Ejecutivo Nacional planteó y ya nos reunimos con el Frente Amplio, con el Partido Nacional, con el Partido Independiente, una reforma electoral. Porque hay gente que está planteando, por ejemplo, volver al doble voto simultáneo, esto es que haya varias fórmulas dentro de los lemas y que luego la fórmula más votada de los lemas más votados vaya a un balotaje, por ejemplo, a asociar las municipales con las departamentales y las nacionales, en fin, yo qué sé. Está Hay bien, mucho para discutir. Sin actualizar el sistema de electoral, Sí. que hoy está arriba de la mesa, Sí, una eventual sí, actualización. ¿Ustedes más de la idea de octubre separados, noviembre todos juntos o un lema común? Flavio Jardinegui, por ejemplo, ha dicho que no va por la idea del lema común. Uh-huh. Pero también los que plantean la idea del lema común es el resultado electoral de octubre con lema común hubiese determinado la mayoría en Senado y en diputados para la Sí, coalición republicana. sí, sí. Y no haber ido así implicó, entre otras cosas, solo tener no mayoría de él, entre comillas, rival, en diputados. ¿Qué lectura hace usted de eso? Y minoría en el Senado, ¿no? Que eso te condiciona, obviamente, y hay que reconocerlo. Sí, también hay que ver la interna de los partidos y también esto hay que ser muy franco de hablar con todas las letras, porque cuanto más senadores colorados y diputados colorados y vallistas existan, va a haber una perspectiva, una impronta bien distinta en la coalición de gobierno o en la coalición republicana, pues ya dejó de ser de gobierno. Entonces, ¿Cuál es su posición? bueno, mi posición es que hay que discutirlo y analizarlo, porque es cierto también que yendo con varias fórmulas tuvimos 90.000 votos más. Yendo con una única fórmula y todos diciendo que había que acompañar esa fórmula, perdimos por 100.000 votos. Esa es la realidad uruguaya. Yo no necesito ir a comparar a Argentina para saber que eso es lo que pasó en Uruguay. Entonces, hay una convención nacional, que es la máxima autoridad del Partido Colorado, hay Comité Ejecutivo Nacional, déjame decir entre paréntesis que es la primera vez de por lo menos 10 años que están todos los comités ejecutivos departamentales constituidos del Partido Colorado en todos los departamentos, que no es menor en esa lógica de fortalecer al partido. Yo creo que hay que discutirlo en interna y respetar lo que los órganos partidarios digan. Yo puedo decir, mirá, me parece bueno ir en una estrategia electoral conjunta para obtener mayorías. Puedo decir también, me parece bueno mantener nuestros lemas y después juntarnos con la fórmula ganadora en noviembre y tener nuestras bancadas potentes, senadores, diputados que defiendan nuestros principios. Lo que pasa es que si no ustedes no suman más votos que el Partido Nacional en octubre, siempre van a ser, y con todos los respetos, el furgón de cola del Partido Nacional en noviembre. A ver, yo creo que furgón de cola no lo somos en la medida que cuanto mejor votemos, más nuestras propuestas van a estar sobre la mesa y van a ser consideradas. Y además también creo que nosotros tenemos programas de gobierno y una estrategia electoral que llevó, por ejemplo, al gobierno anterior a poner a personas en órganos de conducción del país sin que fueran propuestos por el partido. Dicho de otra manera, fue el presidente de la República del Partido Nacional que fue a buscar a colorados para que vinieran y estuvieran. Isaac Alfi, Gabriel Gurmente, entre otros. Entonces nosotros tenemos cuadros de gobierno, tenemos propuestas de gobierno, pero necesitamos también respaldo electoral para tener buenos senadores y buena cantidad de diputados. Y en eso estamos. Yo creo que hay que analizarlo, no hay que precipitarse, ya sabemos que el que se precipita en política, por lo tanto hay que estar en una situación. Lo que sí le digo a la gente con claridad, no es cierto que, al menos yo no conozco a nadie que esté queriendo sumergir al Partido Colorado para meterlo adentro del Partido Nacional y que desaparezca, que se fusionen. Política de fusión no hay. Lo que hay sobre la mesa es una estrategia electoral que habrá que analizar si nos conviene o no nos conviene, si al partido, pero como nos enseñó Valle también, primero a la República, primero al país. Lo que le conviene al país nos conviene a nosotros. Así que por ahí hay que avanzar. En una sola respuesta, si dos veces a Valle Ordóñez, se precipita. Tal cual. Senador, usted hablaba recién de coalición de gobierno, coalición republicana, coalición multicolor. Hoy en los hechos eso no existe, digamos, pero sí hay un gran grado de coordinación entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, junto con el Partido Independiente en el Parlamento. ¿Cómo está funcionando eso en particular? Tiene que haber mucho más. Lo primero que tiene que trabajarse, y yo lo he dicho, es la unidad partidaria. A mí me parece bueno realmente,
Y lo digo luego de haber pertenecido al sector político del Partido Colorado, que casi tenía el 80% de los votos. No nos fue bien como partido cuando tenemos una hegemonía que aplasta, en el buen sentido, no estoy diciendo que se haya aplastado, sino digo una hegemonía que tiene un caudal electoral tan importante como lo tuvo en su momento Vamos Uruguay. Ahora tenemos dos espacios, el nuestro, está Vamos Uruguay, que también ahí está Tabaré Viera, con toda su impronta. Entonces, a partir de eso, el partido está bien, pero hay que avanzar en la unidad del partido. Es decir, está bien que puedan haber posiciones distintas en un tema y en otro. El partido fue grande cuando tenía un Pacheco Areco, un Flores Silva, un Valle, un Sanguinetti, en fin, era efervescente. Yo me acuerdo de unas convenciones que se discutía mucho. Pero una vez avanzada la unidad partidaria, ya tuvimos una reunión de bancada, los senadores estamos dialogando muchísimo, coordinando nuestra actuación, tiene que venir una mayor coordinación de la coalición republicana, ya sea en la actuación parlamentaria, ya sea en la proyección y presentación de acciones que podrían quizás tener mucho mayor impacto si lo presentamos como coalición republicana que si lo presentamos aisladamente como partido o como individualidades dentro de los partidos. Por ahí creo que hay que caminar. Nosotros estamos en esa lógica, yo lo he hablado con el secretario general, lo he hablado con otros compañeros de partido y ojalá avancemos. En eso de unidad hay una crítica velada a Pedro Bordaberry, plantea que de alguna manera o con algunos episodios en particular Pedro Bordaberry no está convocando a esa unidad dentro del Partido Colorado. No. Digo, tuvimos diferencias, incluso yo tuve diferencias con Pedro y las hice públicas en algunas acciones, pero borrón y cuenta nueva, ya está. Pedro está trabajando con una lógica de unidad que yo valoro, Andrés Ojeda está trabajando con la lógica de unidad, Tabaré, en fin, estamos todos tirando el carro para que el partido vaya en unidad. Obviamente hay perfiles distintos. Yo no soy lo mismo que Pedro Bordaberry, Ojeda no es lo mismo que Tabaré Viera no es lo mismo que Subía, por decir los referentes de los distintos grupos que hay. Entonces, la diversidad enriquece, amigo. Usted trabaje por la unidad, que no es uniformidad. No quiere decir que todos pensemos lo mismo, pero quizás hay algunas cuestiones de forma que tenemos que mejorar un poquito para todos sumar en ese clima de unidad que estamos bregando. Usted mencionaba aquí entonces al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente. ¿Qué lectura hace de lo que hoy está haciendo Cabildo Abierto? Bueno, a mí me preocupa un poco algunas decisiones y algunas acciones de los legisladores que me consta, porque yo tengo muy buen vínculo con algunos referentes de Cabildo Abierto, no es el pensamiento de Cabildo Abierto. Esto no quiere decir que no pueda o no podamos votar dividido en algún tema, no. Aquí también hay un tema de forma. Según dicen, porque yo no soy diputado, soy senador, se dice una cosa, se anuncia una cosa y se hace otra. O no hay esas cuestiones de cordialidad o articulación y coordinación que tendría que haber. Entonces eso a veces genera rispideces y hay como una cosa que está ahí de que, bueno, hay un posible acuerdo entre el Cabildo Abierto y el partido de gobierno por el tema de presupuesto, que no sé qué grado podrá tener, porque el Partido Nacional, según entendí, ya anunció que va a votar el presupuesto. O sea que el gobierno no se va a quedar sin presupuesto, por lo que dicen ellos. Nosotros en el Partido Colorado estamos analizando, yo creo que los votos tienen que ser responsables. No podemos anunciar o anticipar una decisión si antes no vemos qué dicen los ministros, porque cada vez que vos analizás salta alguna cosita, ¿no? Ahora todo lo que saltó en el Ministerio del Interior con la encuesta de victimización, con toda esa profesionalización de la seguridad que el gobierno del Frente lo prometió en su programa, que el Partido Colorado lo tenía en su programa de gobierno, y los recursos que estaban asignados junto con el Instituto Nacional de Evaluación, de Estadística, no aparecen, no están. Entonces, ¿qué va a pasar? Toda esa profesionalización queda por el camino. Yo qué sé, el impuesto a los agroquímicos con la excusa de que no se usen determinados productos que no están autorizados, bueno, desautorizarlo, yo qué sé, no sé. Me parece que tenemos que ir analizando todo, porque uno puede negociar los votos diciendo, bueno, mira, para mí es importante que esté esto, pero también es muy importante que no esté esto, y si no está esto, capaz que podemos votar. El Partido Colorado está actuando así. Vuelvo a lo de Cabildo Abierto. ¿Qué tipo de socio? O sea, ¿es algún tipo de socio hoy Cabildo Abierto? ¿Usted hoy lo ve con la lejanía de estas medidas que ha tomado parlamentariamente Cabildo Abierto?
Mira, yo creo que una diferencia es entre la dirigencia de Cabildo Abierto y el accionar de los dos representantes o del representante diputado de Cabildo Abierto. Yo creo que son cosas distintas. Yo no estoy en eso porque soy senador, no tengo conducción partidaria representativa, o sea, no tengo la representación del Partido Colorado para generar ámbitos de encuentro y de diálogo. Sí lo hacemos en el Parlamento. Yo creo que hay que propiciar un acercamiento y seguir trabajando en coalición republicana, porque la gente que votó a Cabildo en el marco de un compromiso por el país. Los colorados, los blancos, los independientes, la gente de luz, votó ese compromiso. Entonces, ¿cómo es la manera de asegurarnos que ese compromiso por el país, sus programas de gobierno, sus medidas, sus acciones, se lleven adelante? Estando juntos. Y la gente lo que quiere es vernos juntos, ayudando al gobierno en lo que corresponda. Ojo, miren que yo soy de la teoría, como también nos enseñó Valle y Ordóñez, que si le va bien al gobierno, le va bien a la gente, y si le va bien a la gente, lo que uno quiere, le va bien al país. Entonces acá hay que sumar para que al país le vaya bien, marcando las diferencias para que el gobierno corrija el rumbo y tratando de que algunas de nuestras propuestas se tomen en cuenta. Para cerrar con el tema Cabildo Abierto, la posición que hoy asume Cabildo Abierto se debe, ¿usted cree, a las posiciones del propio sector, que ha dicho que los partidos tradicionales un poco le volvieron la espalda en algún caso? ¿O tal vez usted también hace una autocrítica de cómo la coalición o cómo los partidos tradicionales recibieron a Cabildo Abierto y cohabitaron con Cabildo Abierto la coalición de gobierno, teniendo en cuenta que era un partido nuevo, recién formado, con liderazgos que tal vez no tenían la experiencia política de cierto grado de conducción, digamos? ¿Cómo es el tema de la crítica o la autocrítica hacia Cabildo Abierto en la coalición? Sí, yo he escuchado esos comentarios de parte en particular de algún dirigente parlamentario de Cabildo. A mí no me consta porque yo no estuve en el gobierno central, no fui parlamentario. Sí puedo hablar de donde yo estuve, que fue la ANEP. En la ANEP teníamos gente propuesta por Cabildo Abierto. Había una consejera, la profesora Dora Graciano. Tuvimos una excelente relación, que incluso trascendió lo profesional para ir a lo personal. Y Dora, propuesta por Cabildo Abierto, votó y fue parte fundamental en el proceso de transformación educativa que llevamos adelante. Entonces, yo estoy seguro que hoy nos ponemos en una mesa los 3 consejeros que fuimos designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, y espalda con espalda, como actuamos. Y obviamente que tuvimos diferencias en algunas cosas, pero después primó el trabajar coordinada y articuladamente como coalición que éramos, con fuerte fundamento técnico. Así que yo por eso hablo que en donde yo estuve está lejísimo de ser como Perrone dice que fue en el gobierno. Con respecto a la transformación educativa, ese proceso que usted encaró desde la ANEP, ¿hoy está a buen resguardo? ¿Se la está cambiando? ¿Cree que hay algún tipo de actualización del Poder Ejecutivo actual que pueda poner en peligro el proceso? ¿Cómo lo está viendo? Bueno, con expectativa y con algunos indicios de preocupación por lo que puede pasar en la transformación educativa, porque el Frente Amplio, cuando llegó en el gobierno del 2005-2006, a mí me gusta decir decapitó, porque fue eso lo que hizo la reforma educativa liderada por Rama. Y hoy la educación no estaría como está si no se hubiese hecho lo que se hizo. Y lo digo con conocimiento de causa, porque hace más de 25 años que estoy en educación. Hoy el Frente Amplio llega, me consta que muchos referentes que están con responsabilidades están de acuerdo en la enorme mayoría de cosas que hicimos en la transformación educativa. El gran desafío es que el gobierno de la educación del Frente Amplio no se deje amedrentar por la presión de determinadas corporaciones o grupos, todos legítimos, pero con posiciones que al país le hacen mal. Por ejemplo, la ATD de primaria, que respeto mucho, porque trabajamos bien, nos hizo propuesta en el gobierno anterior y muchas las tomamos en cuenta, hoy propone volver al plan del 2008. Bueno, sería un garrotazo para el país, porque es caminar para atrás. En tiempo ni siquiera se hablaba de la inteligencia artificial. El gobierno tiene derecho a hacer cambios y adecuaciones en la transformación educativa, pero sin perder la matriz central, que es avanzar en darle una educación de calidad en pleno siglo XXI, que aprendan geografía, historia, que aprendan química, física, en manera articulada, interdisciplinar, como nos gusta decir, al momento que desarrollan competencias para la vida.
¿no? Saben hablar, tienen comprensión lectora, tienen la competencia en comunicación, aprenden a aprender permanentemente, pensamiento crítico, creativo, etcétera. Todas las competencias para la vida. Que antes en muchos lugares estaban. Ahora la diferencia es que se hizo como política curricular educativa del Uruguay, que está siendo reconocida por organismos internacionales que analizan cómo van las reformas educativas. Yo tengo esperanza que el Frente no dé un palazo y retroceda por esas presiones que digo. Vamos a estar en una actitud de expectativa porque todavía no hay decisiones. Obviamente se está discutiendo el presupuesto por estas horas en diputados, después de ir al Senado, usted va a estar involucrado en esa discusión. La semana pasada hubo un debate con respecto a los resultados del presupuesto hacia la UDELAR y hacia la UTEC en particular. ¿Qué visión tiene con respecto al tema? Con la aclaración de que todavía esto no fue al Senado, digamos. Sí, sí. ¿Tiene expectativas de que en la discusión tanto en diputados como en el Senado se consigan unos recursos para satisfacer lo que necesita o reclama la UDELAR? Yo estoy trabajando con el equipo para ver si podemos encontrar algún lugar para reasignar recursos, porque me parece que es muy importante lo que decía de una hoja de ruta. A ver, ¿para dónde va? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Es muy importante, no solo en educación, sino en el rumbo del país en general. Y luego la asignación de recursos. Aquí el gobierno entra en una clara contradicción porque hay un recorte en la educación, ¿no? Contrariamente a lo que el Frente Amplio levantó la bandera siempre, y en esta última elección el 6+1 para la educación, ahora más o menos, como sea, no, arréglenla como quieran, pero fue 6+1 para educación. Le pregunto a la gente si se acuerda o no, es así. El presupuesto tiene un recorte en relación al porcentaje con el Producto Bruto Interno. Hoy por hoy, la Universidad de la República, la UTEC y la ANEP tienen el 4,1% de presupuesto. Van a tener en el 2029 el 3,8%. Entonces, eso está mal y eso se llama recorte. No tiene otra posibilidad. Y eso implica varios millones de dólares que la universidad va a dejar de recibir y va a impactar sobre todo en la gente del interior del país. El otro día tuve en Soriano, en Mercedes, me manifestaban la preocupación porque el rector vino y dijo, bueno, la expansión en el interior va a quedar supeditada a que se dé plata o no. Uh-huh. Soriano, Mercedes, está muy preocupado a ver qué va a pasar si va a la universidad o no, así como la apertura de otros cursos en el interior. Así que vamos a trabajar en esa línea porque además de la contradicción del Frente Amplio, vamos a ayudar al gobierno a que le dé plata a la educación y no que haya un recorte. O sea que estima que en el trabajo parlamentario se pueda eventualmente encontrar algún recurso adicional, no solamente para UDELAR, sino también para UTEC. Sí, para UTEC y también para la ANEP, porque a mí me preocupa que la ANEP dice, por ejemplo, vamos a aumentar de 50.000 a 100.000 los niños en tiempo completo, tiempo extendido. Pero propone 10 escuelas de tiempo completo. Nosotros hicimos 42 en nuestro periodo de gobierno. Propone 10. Son con suerte un poquito ahí, más o menos 2.500. ¿Y cómo va a darle tiempo extendido a los restantes? Vamos a ver, no surge bien claro. La plata que pide para tiempo extendido la ANEP, el Poder Ejecutivo no se la da. Entonces, ¿cómo lo va a hacer la ANEP? Porque además la ANEP plantea diferencias de recursos en formación docente, en educación técnica. Entonces hay que ver. Senador, un par de últimas consideraciones. La primera, siguiendo con el presupuesto trae consigo la creación de algunos impuestos, por ejemplo, el famoso impuesto TEMU, también esta tasa que se le cobraría a cierto tipo de agroquímicos que se utilizan justamente en el sector productivo, también ese impuesto para las colocaciones en el exterior. Como te dijo, el Partido Nacional ya dijo que iba a votar el presupuesto en general, pero que no compartiría de momento, por lo pronto, la creación de estos impuestos o la aplicación de esos impuestos. Ustedes del Partido Colorado, ¿qué mirada tienen con respecto a los temas impositivos que tiene el presupuesto consigo? Bueno, el Frente Amplio, de nuevo, estaba faltando la verdad, ¿no? Dijo que no iba a crear impuestos y está creando impuestos como lo han reconocido. El propio ministro de Economía reconoció, estamos creando impuestos que no estaban. Fenómeno. Dicho eso, yo creo que hay un tema más global, mirá. Yo te voy a decir entre la contradicción de este gobierno en disputa que existe. Por un lado te dicen queremos crecer, queremos que vengan inversiones, y si hay algo clave para las inversiones en un país y para que las empresas que están acá
que yo lo digo sin problema, quieren ganar plata, y es lógico que quieren ganar plata, respetando los derechos de los trabajadores y la normativa nacional. Para que esas empresas permanezcan acá y no se vayan, tiene que haber certeza, seguridad. Y no un día te digo una cosa, otro día te digo otra. Quiero crear el impuesto del 1% para los más ricos, quiero poner el impuesto mínimo global, te advierten en las zonas francas, donde hay una cantidad de empresas y miles de puestos de trabajo, de gente que trabaja en zona franca, no lo hagas, vamos a discutirlo mejor, vamos a ver qué pasa en el mundo. Eso genera inestabilidad, incertidumbre, que es lo que un país no puede tener en el mundo que nos toca vivir. Y a mí me preocupa mucho, porque te dicen románticamente que pague más el que tiene más, en beneficio del que tiene menos. Va a pasar exactamente lo contrario si siguen así, porque las empresas están yendo, las inversiones no van a venir, y el que va a pagar más va a ser el que tiene menos, que va a ser el que se va a quedar sin empleo y sin trabajo si el gobierno no corrige el rumbo, o mejor dicho, le pone rumbo al barco que le toca conducir. Ahora, senador, ¿hay alguna autocrítica al proceso económico del gobierno de la coalición, teniendo en cuenta que el ministro Done, que reconoce, coloca unos impuestos para tratar de corregir el desbalance económico, dijo en el año pasado vivíamos en un espejismo fiscal porque el gobierno económico de la señora Arbeleche decía vamos a llegar con un 2 puntos y algo de déficit y estamos arriba del 4. ¿Hay alguna autocrítica también sobre eso? Mirá, porque el desbalance económico es el desbalance económico que se tiene que corregir. Sí. O bajando gastos o aumentando impuestos. No hay una tercera fórmula. Yo creo lo mismo que crees vos, en el sentido que la forma de corregir es esa. Ordenás el gasto, que el gobierno lo aumenta, no lo ordena, al contrario, lo aumenta, o creas impuestos. El gobierno va por crear impuestos. Nosotros tuvimos un déficit fiscal menor al que recibimos. Lógico, como tú dices, no fue el proyectado ni el esperado, lamentablemente, porque hubo distintas circunstancias que llevaron al país a la situación que se llegó. Pandemia, sequía, crisis hídrica y también, seguramente, muchas cosas que se podían haber hecho mejor. Yo no tengo problema en reconocer que muchas cosas quizás se podían haber hecho mejor en distintas áreas. Cuando vos mirás con el diario el lunes, decís, pero acá tendríamos que haber ido por acá, por acá. No tengo duda, a todo gobierno le pasa. Pero acá hay dos cosas. Primero, el Frente Amplio es el campeón en generar déficit fiscal. Y esto hay que decirlo, porque si no quedan el déficit fiscal que el gobierno de coalición le dejó al Frente Amplio. Pará, hermano, vos llegaste al gobierno en el 2005 con un déficit fiscal del 0,6, 0,7%. Entregaste el gobierno con un déficit del 4,3, dicen algunos, y si le metés seguridad social se trepa el 4,5, 4,6. ¿No? Son 3.000 y pico millones de dólares de más. Cuando aumentaste la recaudación, cuando pusiste el IRPF, cuando los commodities a nivel internacional volaban, ingresó plata como nunca, con un crecimiento extraordinario producto de eso. El déficit trepó a cifras impresionantes. Y ahora decís, bueno, el déficit fiscal que nos dejaron, sí, pero es menor que el que nos dejaste vos en términos generales. Y después una cosa que yo creo que es que esto que dice el ministro y en general el discurso del gobierno es para tapar un incumplimiento macro, que no lo digo yo, lo dice el viceministro de Economía, Valcorba, que reconoció en un comité de base conversando entre compañeros que habían mentido, que habían propuesto un programa aprobado en el Congreso que ellos sabían que era imposible de cumplir. ¿Por qué? Y lo dijo con claridad, porque implicaba 5 o 6 puntos del PBI. En plata, 4.800 millones de dólares. Si ponemos en plata la supuesta deuda o déficit o incremental que se dejó, que el ministro ha reconocido, 900, 1.000 millones de dólares, le faltaban 3.800, 3.600 para poder cumplir lo que dijeron que iban a hacer. Entonces aquí lo que hay es, en primer lugar, y lo tengo que decir con muchísimo respeto de algunos involucrados, deshonestidad. Yo en la campaña electoral, y no sé si en este programa no lo dije, están prometiendo castillos terrenales que no van a poder construir, dicho y hecho. Y en otro caso hay improvisación, irresponsabilidad, porque claramente el país no tiene rumbo, hay una estrategia que no está marcada. Yo te pregunto a vos, le pregunto a la gente que nos está escuchando, a ver, ustedes miran el presupuesto, ¿qué es la ley marco para los próximos 5 años? ¿Qué idea les viene?
a ver, el gobierno va por acá, por acá, por acá. Realmente no lo vemos. Entonces, hay que ayudar al gobierno a que tenga rumbo para que le vaya bien e impacte favorablemente en la gente. Esta es la última. El sector La Amplia de la vicepresidenta Cose emitió un comunicado el fin de semana en el que dice, en el primer punto, después de 5 años de retroceso y de un modelo de gobierno que privilegió a unos pocos y abandonó las mayorías, el pueblo uruguayo volvió a confiar en el Frente Amplio. Esa confianza, lejos de ser un cheque en blanco, es un mandato histórico para reconstruir lo que se desarticuló y avanzar hacia un Uruguay más justo, más libre y más solidario. Uruguay encuentra su rumbo, dice La Amplia. Usted dice que el gobierno no tiene rumbo. Me remito a los hechos. Obviamente que también se romantiza entre ese discurso que el Frente Amplio ha sido un capo. Yo tengo que reconocer que ellos, no solo en lo político, en lo cooperativo, en lo sindical, en lo cultural, en lo educativo, han instalado un discurso. ¿Quién defiende a los pobres? Ellos. ¿Quién defiende a los más humildes? Ellos. ¿Quién está con los mayores capitales y defendiendo a la clase acomodada? Los otros. Bueno, no es así. Bueno, pero fue el propio presidente de la calle el que habló de los Maya Oro, ¿no? Bueno, habló de los Maya Oro en el contexto en el que habló y a partir de lo que dijo. Pero no se trata tampoco de decir los buenos y los malos. Miren, yo tengo una base fundamental de acción. Hay buenos y hay malos en todos los partidos políticos. Y hay coincidencias con algunos, mayoritariamente en unos partidos, y con otros minoritariamente en otros partidos. Pero coincidencias tenemos. Entonces lo que tengo que hacer es lo que la gente pide. Vamos a trabajar por aquellas cosas que impacten en la vida de la gente favorablemente, para solucionarle sus problemas. Cuando no tiene plata para llegar a fin de mes, cuando no tiene trabajo, cuando no tiene empleo, cuando la educación no es la que necesitan para las realidades que hoy toca vivir, cuando la seguridad es un desastre como está pasando. Entonces, vamos a trabajar por esas cosas y las diferencias políticas las dirimimos entre unos años que están las elecciones. Robert Silva, senador por el Partido Colorado, Unir para Crecer, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, un gusto y gracias por la invitación.